Bien, son las 9:51. Ayer, 18 de mayo, se conmemoró el Día contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. Y de esta importante problemática queremos conversar con Rafael Rodríguez, que es gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos del Maipo. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, esto es una conmemoración de una fecha muy dolorosa, muy amarga, ¿no? Primero, ¿por qué un niño o una niña puede terminar siendo víctima de esta situación? Bueno, gracias Cristina por la invitación para hablar, como tú dices, de un tema que es terrible, pero que por lo mismo hay que hablarlo aunque nos cueste. Yo vengo en representación de varias organizaciones de la sociedad civil, pero también como papá, porque estamos en una campaña que se llama "Y si fuera mi hija", con el objetivo que todos, como sociedad, empaticemos con aquellas niñas, niños, adolescentes que lamentablemente no tienen un cuidado de alguna familia y quedan bajo cuidado o tutela del Estado, y lamentablemente el Estado no ha sido capaz de protegerlos como nosotros protegeríamos, trataríamos de proteger a nuestras niñas, nuestras hijas, en caso que fueran víctimas de una red de explotación. Estas redes de explotación funcionan básicamente en ese mundo, ¿no? Donde hay una precariedad de los lazos familiares, donde hay una precariedad de los padres, donde hay lamentablemente una situación de abandono. Así lo muestran los datos, o sea, las redes de explotación llegan donde hay niños y niñas que no están siendo bien cuidados, y hay ciertos lugares de mayor desprotección. Pasa mucho en las fronteras, con la migración irregular, en donde hay un espacio ahí donde las redes pueden operar, pero también pasa en lugares donde hay niños y niñas que están desprotegidos. Por ejemplo, en el lugar donde más ocurre, porcentualmente hablando, donde más ocurre casos de explotación es en estas residencias donde llegan niños que lamentablemente han sido vulnerados y por lo mismo no pueden vivir en las casas, en las familias donde estaban viviendo, y pasan a una residencia que tiene que protegerte. Ahí las redes de explotación han encontrado un lugar en donde pueden ir a captar principalmente niñas. El 90% de los casos son de niñas, pero también niños, y los agarran porque justamente están con menos protección. Les empiezan a ofrecer, bueno, desde protección, les ofrecen drogas, les ofrecen plata, y también a veces les ofrecen un grupo en el cual sentirse parte, y bueno, las engañan, las explotan, las drogan y empiezan a utilizarlas como dentro de grupos de gente que paga por por abusar de ellas, por violarlas, y estas pobres niñas o niños que han atrapados en ese sistema no pueden salir porque también son amenazados de que les van a hacer algo si es que acusan. Cuando acusan y cuando hay investigación por parte de Fiscalía, el poder probar los delitos es muy difícil, porque estas niñas y niños, si bien son víctimas, a veces no se sienten víctimas como tales. Entonces todo el proceso de investigación es muy complejo y eso hay que cambiarlo. Eso te quería preguntar también, Rafael, porque ¿cómo se puede rescatar a una niña o un niño que es víctima de la explotación sexual? Bueno, primero y lo más importante es que se puede, ¿ya? Y eso es lo que nosotros como organizaciones que están adentro de la plataforma Actuar Urgente nos hemos preocupado hace 4 años de sistematizar cuáles son todas las cosas que el Estado tiene que hacer para poder hacerle más difícil a los explotadores captar a niños y niñas de estos lugares en donde están más desprotegidos. Por ejemplo, cuando hay alguien que desaparece de una residencia o que desaparece de su casa y que hay riesgo de que sea capturado, entonces ahí los procesos y políticas de búsqueda y recogimiento, que principalmente las hacen las policías, tienen que mejorar. Nosotros hicimos un levantamiento hace algunos años atrás y nos dimos cuenta que si un niño o niña que tiene una familia desaparece, se encuentra en el 98% de los casos. Pero si está en una residencia, se encuentra en menos del 50% de los casos. ¿Cómo uno se explica esa diferencia? Se explica porque encima de... No hay alguien encima que esté pidiendo y demandando justicia, o la búsqueda o la acción de la policía en este caso. Exacto. Entonces eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que una vez que tú encuentras a esas niñas puedas darle un servicio que realmente las proteja. Y en Chile estamos muy deficitarios en eso. Hay programas ambulatorios que lamentablemente no logran abordar la complejidad de los casos en donde ya están metidos en la red de explotación. Son programas ambulatorios de algunas atenciones semanales que les cuesta pillar a las niñas. Ya cuando están en residencia, ahí tenemos un problema grave que lamentablemente el Servicio Nacional de Protección Especializada no se ha hecho cargo como debería, porque ofrece un lugar de protección que, como te contaba recién, es el lugar donde las redes de explotación van frecuentemente a capturar niñas y después usan esas niñas para capturar otras niñas. Hay residencias
que tienen el 50% de las niñas, incluso el 100% de las niñas, víctimas de explotación. Y mañana puede llegar otra niña que no está vinculada a esas redes y cae en ese lugar y la van a capturar. Bueno, y ahí llegan niñas de distintas condiciones en términos de vulneración, ¿no? Hay niñas que son marginadas de sus hogares por distintas situaciones de violencia, pero entiendo que muchas veces en las residencias se da, y algo que se quería evitar en algún minuto, llegan niñas infractoras de la ley, ¿no? Y terminan conviviendo con niñas que han sido vulneradas en sus derechos. Bueno, eso pasa. Eso es imposible que no pase si es que tenemos residencia, porque cuando alguien es vulnerado en sus derechos también puede cometer un delito en otro lado. Entonces, mientras tengamos residencia, es muy difícil que eso deje de pasar, a menos que armes residencias especiales para niños o niñas que han cometido delitos, además de estar vulnerados en sus derechos, y esas van a ser residencias muy difíciles de administrar, en donde la complejidad de los niños va a hacer que también hayan problemas que no deberían ocurrir, que no, un niño, independientemente haya cometido delitos o no tiene por qué verse enfrentado a otros niños que son complejos. Entonces, la propuesta que hacemos desde la sociedad civil es que no existan residencias para niñas que pueden entrar a explotación sexual. O sea, que básicamente no hayan residencia o casi no hayan residencia para niñas y mujeres que están desde los 8 años en adelante, porque si entran a una residencia, el riesgo de que la capture una red es muy alto. Bueno, ahí estamos destacando además distintas información de la realidad que tenemos sobre la comercialización sexual de niños y niñas. Las denuncias han aumentado ¿un 200%? Han aumentado un 300% de prepandemia hasta ahora. 300%. Y lo terrible es que el 2021 se hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. En esa comisión se listaron 35 recomendaciones que eran dirigidas principalmente al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Judicial, al Ministerio Público. Y esas recomendaciones, 1 o 2 años después, nadie las había tomado. Entonces, las organizaciones que están alrededor de la plataforma Actuar es Urgente, desarrollamos un observatorio que le hace seguimiento a estas 35 medidas más otras 3 que nos recomendó la Corte Interamericana de Derechos del Niño, el Consejo del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le hacemos seguimiento, decimos con un grupo de expertos cómo se deberían abordar esas recomendaciones para que no quede solo en el titular, y decimos quién es la institución pública que tiene que hacerse cargo de esa recomendación. Entonces lanzamos el primer informe de este observatorio el año pasado, en febrero, marzo del año pasado. Prácticamente no había pasado nada, o sea, del 2021 al 2024... O sea, de todas las recomendaciones no ha habido avance. Nadie se había hecho cargo. Prácticamente ninguna cosa se hizo o avanzó lo suficiente como para que podamos decir que estamos bien como país. Se queda en el papel. Pero al menos cuando hicimos el observatorio el año pasado, nos llamaban las instituciones públicas y nos retaban, nos decían, ¿por qué publicaste esto? Oye, esto no es tan así, esto lo hicimos por aquí. Y nosotros les decíamos, bueno, danos la información, porque nosotros le escribíamos a todas las organizaciones públicas que nos enviaran información de los avances, algunos nos mandaban algunas cosas, otros de frentón y nos respondían, y nosotros con la información que logramos recoger, le poníamos nota a todo. Y el año pasado se enojaron, se activaron. Este año publicamos el segundo informe en marzo, y nadie nos llamó. ¿Y con el nulo avance también? Con nulo avance, por supuesto. Prácticamente no había cambiado nada el año pasado hasta ahora. Y esa es la razón por la cual ahora nosotros pasamos a esta siguiente etapa de hacer una campaña. Una campaña en la cual nosotros decimos, bueno, ¿y si fuera mi hija? Porque pareciera que eso es lo que le falta a la política pública. Humanidad. De entender que al otro lado hay niñas, principalmente niñas, que están siendo violadas hoy día y que van a ser violadas mañana por la falta de acción de organizaciones del Estado que tienen por deber, por ley, el proteger a niños, niñas y adolescentes, y no lo están haciendo como corresponde. Y esa campaña que busca precisamente apuntar a quienes deben hacerse responsables, ¿se ha pensado también en quiénes son consumidores, lamentablemente, de este mal llamado mercado? Pero finalmente si existe la oferta, existe la demanda, pero se da un ciclo económico, ¿no? Que es un negocio. Para las bandas criminales esto es un negocio, lamentablemente, que tiene presa a las niñas, pero si no existe demanda no hay oferta. Bueno, hay una de las indicaciones que tiene que ver con el Poder Judicial. O sea, se tienen que tratar los casos de explotación de una manera distinta al delito común y corriente, y por una razón muy importante. Por 2 razones. La primera, el que te lo decía antes, las víctimas a veces no se sienten víctimas. Las niñas, niños, adolescentes que están involucrados en estas redes se sienten que están participando de alguna manera voluntaria. No todos, por supuesto, pero varios de ellos. Entonces, a la hora de investigar, tú necesitas un relato, y cuando es la víctima no da el relato, es muy difícil armar el caso.
Entonces ese es el primer gran problema. Y el segundo es que todo el sistema penal en Chile se basa en la calidad de la prueba. Y para poder probar un delito de explotación, tú necesitas básicamente pillar infraganti al explotador o a la red, en el fondo, de pedófilos que están ahí dando vueltas, y eso es difícil. Y cuando lo ves en los datos, del total de denuncias, si hay 100 denuncias de explotación, solamente entre el 1 y el 3% de esas denuncias terminan con una condena efectiva. El resto, prácticamente la totalidad, se archiva por la imposibilidad de probar el delito. Y eso los explotadores lo saben. Entonces ahí hay un llamado importante a los legisladores que puedan ver lo que tenga que ver del Código Penal de esto y generar un apartado especial para poder hacer una persecución y generar condenas efectivas para quienes hoy día profitan de la explotación de niños, niñas y adolescentes. Claro, por un lado está quienes profitan precisamente de estas redes, abusan de las niñas, pero también está quienes optan finalmente por violar, ¿no? Quienes son criminales de esto, además de los explotadores, por supuesto. Hablarle a esa gente, hablarle a esa persona que busca una niña para violarla, para abusar de ella. Yo creo que a esa gente no le importa lo que uno les diga. Lo que hay que hacer es generar la menor cantidad de posibilidades para que ellos sigan explotando. No, imagínate lo que hacen, qué es lo que uno les puede decir para que cambien. ¿Y sobre las condenas de estas personas? ¿Hay condena? Ese es el problema. La dificultad de probar el delito hace que la tasa de condena sea entre el 1 y el 3%. Y eso ellos lo saben. Y dentro de ese 1 y 3%, los que más son condenados son los que almacenan pornografía infantil porque tienes la prueba. En los casos en donde ocurren redes de explotación sin involucrar internet o temas digitales, es muy difícil condenar. Es un tema muy amargo, es un tema muy frío, además, es un tema muy doloroso, y el problema además de todo esto es que esto no disminuye, solamente va en aumento. Bueno, aumenta porque las organizaciones, y en este caso personas que están a cargo de esas organizaciones, no están tomando las acciones que el mismo Estado les ha dicho que tiene que tomar. Cuando la Cámara de Diputados hace una investigación y recomienda 35 medidas, y esas medidas no se toman, entonces ¿en qué estamos, no? Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos del Maipo, muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros sobre este tema tan terrible, ¿no?, que afecta a nuestro país. Muchas gracias, Rafael. Gracias, muy amable. Cristina.